Buenas tardes a todos. Estamos acá en Córdoba disfrutando de este día hermoso y la idea de este video es compartir con ustedes eh, muchas preguntas que a lo largo del ministerio siempre afloran, tratando de traer claridad. Esta serie de videos, porque son un poco largos, vamos a hacer videos cortos. Esta serie de videos van a estar hablando sobre la estructura de la iglesia. Todo lo que vamos a compartir no es con ánimo de juzgar ninguna iglesia, ningún ministerio y ningún pastor. A lo largo de nuestro más de 21 años de ministerio en el servicio de liberación, hemos sacado una síntesis de las diferentes estructuras de iglesia que hemos encontrado. Y el Señor nos ha revelado cómo poder manejarnos, cómo poder compartir con nuestros hermanos. Entonces, queremos que este video les ayude a los diferentes hermanos a que se ubiquen en tiempo y espacio, tanto en su iglesia como en otras iglesias, para que lo que nosotros pretendemos es que no les haga daño no entender la estructura de la iglesia en general y ciertas tendencias que hay dentro de ella. Entonces, esto es para comprender, no para juzgar. Y vamos a hablar de dos tipos de iglesias diferentes. O mejor dicho, dos estructuras de autoridad dentro de la iglesia evangélica. Dentro de la iglesia evangélica hemos visto a lo largo de estos 21 años, como les decía, diferentes tendencias en el liderazgo, diferentes tendencias con los responsables de la iglesia. Y hemos encontrado, y por medio de la confirmación del Espíritu Santo, dos estructuras totalmente diferentes. A una le hemos llamado la iglesia de los hombres y a otra le hemos llamado la iglesia del Espíritu. Es la estructura de iglesia del Espíritu, estructura de iglesia de los hombres. Esto tiene que ver con varios puntos que vamos a ir tocando en estos videos y nos van a traer mucha luz y nos va a traer paz, descanso, sosiego, porque dentro de una iglesia se mueven muchas tendencias, hay muchas tendencias para un lado, para el otro, nos mortificamos, vamos a hablar mucho del tema de la condenación, vamos a hablar de también el juzgar, que hay que juzgar, no hay que juzgar, se obedece todo, se obedecen algunas cosas, ¿cómo es? Entonces lo primero que vamos a resaltar es que la iglesia de los hombres la hemos descubierto en un pasaje de las Escrituras cuando Pedro le dice al Señor que es el Hijo del Dios viviente. Al poco tiempo trata de reconvenirlo al Señor para que no se sacrifique ni entregue su vida por nosotros. Entonces el Señor vehementemente se enoja y le dice: apártate de mí, Satanás, porque has puesto la vista en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Ahora vamos a leer, me están acompañando Emanuel y Sabina, estamos en la casa de ellos, en el jardín. Entonces Sabina nos va a compartir este pasaje que está
En Mateo 16, del 21 al 23, dice: a partir de entonces Jesús comenzó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Amén. Muchas gracias, Sabina. Hay un punto de vista, según el Señor, humano y un punto de vista de parte de Dios. Esto tiene que ver con la inspiración con la cual nos movemos. Entonces podemos vivir una vida cristiana, podemos ser evangélicos con un punto de vista solamente humano. Y podemos ser creyentes que están buscando el punto de vista del Espíritu. Entonces, en la iglesia de los hombres, yo no estoy diciendo con esto que Pedro fundó la iglesia de los hombres, para nada, pero ese es el versículo, es la porción de las Escrituras que nos da contexto a esto. Gracias al Señor, Pedro siguió fiel al Señor y fue una de las columnas, aunque él, ustedes saben que lo traicionó. El Señor no exageraba cuando le dijo: apártate de mí, Satanás. En ese momento, él, en su pensamiento humano, sin darse cuenta, estaba alineándose con los pensamientos de Satanás. ¿Cuáles eran los pensamientos de Satanás? Que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no entregue su vida en favor de nosotros. Entonces, vamos a explicar qué trae a razón todo esto. Nosotros hemos visto en lo ministerial, después de más de 21 años de transitar iglesias, de dar talleres de liberación, de colaborar con diferentes ministerios, nos hemos encontrado que hay una estructura de iglesia que apunta al humano, al humanista, a una visión humana de las cosas, y otra que apunta a una visión espiritual, que antes de hacer nada consultan con el Espíritu Santo, se basan en una estructura. Estos también se basan en una estructura. Los de la izquierda vamos a describir, para que ustedes tengan una idea, qué es la iglesia de los hombres. Primero, los de la iglesia de los hombres y la iglesia del Espíritu, los dos grupos son salvos, los dos grupos son creyentes, los dos grupos van a ir a la eternidad. Pero su forma de moverse, de trabajar, de ordenar la estructura de una iglesia son totalmente diferentes, aunque parecen parecidas. Entonces, en la iglesia de los hombres hay una estructura piramidal, unipersonal y individual, verticalista. Hay un líder, debajo de ese líder hay otro que responde a este líder, debajo de ese líder hay otro líder que responde, es verticalista, en el cual, en el verticalismo, se usa mucho el discipulado, la mentoría, el liderazgo ortodoxo, que yo tengo que obedecer a mi pastor ciegamente y a mí me tienen que obedecer mis discípulos y debajo de mis discípulos tienen que obedecer los otros que vienen atrás, y es una cadena unipersonal y verticalista. Por ahora lo voy a describir, después voy a comentar qué cosas edifican y qué cosas no edifican. Dentro de la iglesia de los hombres hay una visión humana, yo diría casi, cuando uno dice humano, dice egocéntrica, donde se exalta la persona del ser humano, las virtudes del ser humano, por ende es todo relacionado con el sacrificio. Tenés que estar en santidad, yo no estoy diciendo que no hay que estar,
pero todo es sacrificio humano. Tenés que ser bueno, tenés que venir a las reuniones, tenés que hacer discípulos, tenés que obedecer, tenés que venir a todas las actividades que se hacen en la iglesia. Todo es por esfuerzo humano. Y hay un premio a todo eso, hay un reconocimiento. Hay ciertas estructuras que está relacionada también, que tiene que ver con esto que se llama el G12. El G12 es una estructura que es piramidal y tiene ciertas características muy definidas, ¿no? Se ha usado mucho dentro de la iglesia, no es la estructura de Dios, no es la estructura de Hechos de los Apóstoles. Nosotros nos basamos en la estructura de la iglesia de Jesucristo, en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, en la iglesia de los apóstoles también. No solamente de los Hechos. Todo el Nuevo Testamento está regado de iglesias que fueron levantadas con esta misma estructura. ¿Cuál? La estructura del Espíritu, no con la estructura de la iglesia de los hombres. Entonces dijimos, unipersonal y verticalista. No se rompe esta cadena, no se trabaja para los costados, sino de esta manera, cuando yo pongo a alguien en autoridad sobre mí, ya estoy exaltando a la persona. Entonces, el verticalismo exalta a la persona. El verticalismo me dice que yo tengo que reconocer como autoridad mía a alguien que no sé si tiene los méritos para ser autoridad. Entonces, ese verticalismo, tarde o temprano, termina exaltando al hombre, o al ministro, o al pastor, o al líder. Y si uno no obedece ese verticalismo, se lo tacha de rebelde, se lo tacha de una persona que no sabe trabajar dentro de la estructura de la iglesia, se lo segrega, se lo quita del sistema y se lo deja a un costado, ¿no? Obvio que ellos le dicen que la persona no respeta el sistema, pero no por eso nosotros lo podemos dejar aislado o lo descartamos como siervo, como ministro, como lo que sea. Entonces, en la iglesia de los hombres se ve mucho humanismo, mucha exaltación de la persona, del pastor, exaltación de la denominación, exaltación de la iglesia en general. Esta exaltación tiene que ver con las virtudes. Tenemos 10.000 miembros, tenés 500 miembros, nuestra iglesia está en un estado excelente, tenemos las mejores músicos, los mejores instrumentos, todo exaltado por el yo y el ego. Entonces, en este momento hay una confusión, no se sabe bien cuál es la estructura que está alineada con el espíritu. ¿Está mal tener todas esas cosas? No está mal. Lo que está mal es la inspiración con la cual se hacen estas cosas. Porque en la iglesia del espíritu se puede hacer esto mismo, pero con otra revelación, otra inspiración. En la iglesia del espíritu se busca exaltar a Dios siempre. Entonces tenemos en la iglesia de los hombres, yo he conocido iglesias, y esto me baso no en una teoría, sino en cosas que he visto, que dicen, esta iglesia tiene que estar más preparada para la gente de mundo. Entonces, en algunos casos ponen luces, pantallas, todo eso está excelente, pero la inspiración es la errada. Entonces vamos a hacer que esto sea como un festival, como una fiesta, y vamos a poner esto, aquello. Se busca captar a la persona por lo externo y no por el mensaje del Evangelio, un mensaje de salvación, de liberación y de sanidad. El Señor no necesitó todo esto. Está bien, han cambiado los tiempos, vuelvo a repetir, no está mal hacerlo, lo que está desenfocado
es la inspiración con el cual lo hicieron. Entonces, los temas de la alabanza están más acorde con la moda de este momento, la moda pop, no quiero hablar del mundo porque no me gusta hacer esa diferencia entre mundo y reino de Dios, pero todo lo que está de moda afuera, en la sociedad en la cual vivimos, se trata de incorporar, ya sea en la adoración, en la alabanza, con respecto a formas, ¿no? Costumbres que se empiezan a imponer dentro de la iglesia, con el ánimo de captar más gente y que la gente se sienta cómoda, como si fuera a un teatro o a un evento. La iglesia de los hombres maneja como instrumento de autoridad la condenación. Y la condenación creo que es uno de los peores pecados del infierno, porque el único que condena es Satanás. Dios no maldice, pero se activa una maldición cuando yo rompo este llamado de Dios a obedecerlo. La condenación es del infierno, la condenación no es del reino de Dios. La palabra es bien clara, Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando dice ninguna, es ninguna. Entonces, y estamos llenos de condenación por todos lados. La condenación es propio del mundo. Todo el mundo fue levantado en base a condenación. Nuestra crianza fue levantada en base a condenación. Haz esto, si no te va a pasar esto otro. Si no obedeces, te va a pasar esto. Si no estudias, vas a repetir. Si no te cuidas en invierno, te vas a enfermar. Si vas por un lugar peligroso, te podés morir. Si salís con lluvia, te puede caer un rayo encima. Y la condenación trata de modificar la voluntad de las personas y la acción de las personas. Entonces, eso es la condenación. Yo obligo a una persona que no vaya por ese camino porque a mí me parece o porque yo creo que soy el encargado de regir al mundo o a la iglesia. Entonces, la condenación, esto ténganlo bien en claro, la condenación no es de Dios. La condenación es usada por Satanás nada más. Entonces, ¿cómo nosotros podemos usar la condenación para obligar a una persona a hacer lo que yo quiero o las reglas o leyes de un lugar? La condenación no edifica. Detrás de la condenación está la intimidación, la manipulación y el control de un ser humano. Entonces, todo eso está en un paquete. La condenación no viene sola. Entonces, tengan bien en cuenta estas 4 premisas. La condenación es un arma, una herramienta, es un espíritu también, es una ley invisible por el cual alguien trata de manipularme, intimidarme, meterme miedo. ¿Y para qué? Todo esto, ¿para qué? Para controlar mi vida, controlar mi voluntad, mis actos. Entonces, la condenación es algo que enferma, destruye, contamina mi persona y la estructura de la iglesia. La mayoría de la estructura de la iglesia de los hombres es lo que rige, lo que transfiere autoridad es la condenación. Entonces, eso quería comentarlo para que quede bien claro. Ahora en los próximos videos vamos a seguir explicando el tema de no solamente la iglesia de los hombres, sino cómo es la iglesia del Espíritu. Le queremos compartir toda nuestra experiencia con respecto a la iglesia de los hombres y la iglesia del Espíritu, que es una estructura de autoridad con la cual se trabajan o las iglesias, ¿no? O sea, ¿de qué forma se mueven las iglesias? ¿Cuál es la estructura dentro de una iglesia? Eso sería todo. Así que nos vemos en el próximo video. Bendiciones
y nos vemos.